Fuerte aplauso al Señor, por favor. Bueno, el título para el mensaje de esta mañana es Buscando un corazón valiente. Nosotros no debemos vivir para temer, sino para enfrentar nuestros temores. Desde que nosotros nacemos con dos miedos, ¿sí sabía? Son dos temores. Porque mientras estamos ahí en el vientre de nuestra madre y todo, nos sentimos ahí protegidos. Pero cuando un bebé sale del vientre de la madre, inmediatamente, por eso es que llora tanto. Él llora porque él siente miedo. Y siente miedo porque ahora ya no tiene el sustento, pero tampoco la protección. Y en algunos momentos, cuando los médicos de pronto como que lo ven tan angustiado al niño y llorando demasiado, aún antes de que corten el cordoncito, como que dice: venga, páseselo a la mamá, ¿sí o no? Y la mamá alcanza a tenerlo un momento ahí y lo sustenta y lo protege, y el niño se calma inmediatamente. Esos dos temores a veces quedan arraigados en la vida de muchas personas. Por eso usted ve que de por sí el ser humano, algo que le tiene mucho miedo es precisamente a sentirse desprotegido, a sentirse solo, a no tener el sustento, ¿cierto? Cuando él llega y dice: no tengo el sustento para mi vida, no tengo el sustento para pagar mis, les da mucho miedo, mucho miedo. Eso viene desde que nacimos. Y lógicamente, a medida que vamos creciendo, pues van llegando otros temores de acuerdo a las diferentes experiencias que vamos teniendo en la vida. Y lo peor es que estos temores nos convierten en personas muy débiles, en personas cobardes, ¿sí? Estamos huyendo a la vida, huyendo a los problemas, ¿cierto? No estamos enfrentando esos temores. Y cuando uno debe tener claro que cuando uno enfrenta los temores, toda persona que enfrenta los temores tiene una recompensa, ¿sabe? Detrás de eso. Un ejemplo de esto está en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Nos dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Aquí estamos en ese momento donde había un gigante llamado Goliat, y provocaba al ejército de Israel y le decía: ¿quién de ustedes? Necesito un solo hombre que venga a pelear conmigo. Y lo que hacía era provocarlos. Nadie salía a pelear con él. Y entonces en algún momento el rey llega y dice: ok, al que salga a pelear contra el gigante le voy a dar una recompensa. Número 1, lo voy a llenar de riquezas. Número 2, le voy a dar a mi hija. Y número 3, lo voy a eximir de impuestos. ¿Usted se imagina que a uno le propusieran eso, sí o no? Que le dijeran a uno: bueno, haga esto. Bueno, y si lo hago, ¿qué pasa? No, muy sencillo. Número 1, todas las riquezas. Número 2, se va a casar con la hija de Julio Mario Santo Domingo. ¿Sí o no? Número 3, tranquilo, ya no le va a tocar pagar los impuestos y lo que le van a robar de la pensión y todo, tranquilo. Usted no le va a tener nada de eso. Usted puede estar tranquilo con todo, ¿sí? Y entonces uno llega y dice: no, pues yo le hago, ¿sí? Eso mismo pensarían ellos, pero ninguno lo hizo porque tenían miedo, ¿sí? Toda persona que no enfrenta sus temores se queda sin recompensas. Y al contrario, ¿sí me entiende? Si no enfrentamos nuestros temores, nos vamos a quedar viviendo en una imaginación de recompensas que nunca vamos a poder disfrutar. Nosotros mismos nos hemos hablado así, de esa manera a veces, ¿sí o no?
Dice, mire, sí, yo sé que no me ha ido tan bien, pero yo sé que en cualquier momento la vida me va a recompensar. Y eso lo ha dicho usted tal vez durante muchos años. Pero te voy a decir algo, la recompensa no llega porque simplemente estás huyendo a tus temores y no los estás enfrentando. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese corazón valiente para poder enfrentar nuestros temores. Dice la palabra en Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Estas eran las palabras de Moisés para Josué. Acuérdese que Moisés fue un hombre que no pudo entrar a la tierra prometida, y ahora que Josué era el encargado de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, él estaba dando estas palabras antes de que entrara a la tierra prometida. ¿Por qué Moisés no entraba? Por una grieta en el carácter. Y qué importante es que cada uno de nosotros estemos trabajando en las grietas de nuestro carácter, porque si no trabajamos en las grietas del carácter, eso nos va a dejar por fuera de las bendiciones de Dios. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Inclusive Dios le dijo, ve y asómate, vas a poder ver la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. Y por eso muchas veces Dios permite que nosotros veamos las bendiciones, pero en otras personas y no en nuestra vida, porque realmente por una grieta en el carácter perdimos nuestra bendición. Entonces en este momento ya Moisés comienza a hablarle a su sucesor, ¿cierto? Él era el encargado, el que iba a entrar al pueblo de Dios a la tierra prometida, y le dice, mira, sabes, no te preocupes, Dios va a ir delante de ti, Él va a estar contigo, Él no te va a dejar, nunca te va a desamparar, pero ¿sabes qué? No temas ni te intimides. ¿A quién le dijo eso? A Josué. ¿Por qué le dijo eso? Por una sencilla razón, porque los temores no los quita Dios, los tenemos que enfrentar nosotros. O sea, uno le puede decir, Señor, quítame este temor, por favor, quítame este temor. No, esa no es una responsabilidad de Dios. La responsabilidad es nuestra de enfrentar nuestros temores. Nosotros somos los encargados de enfrentarnos a ellos. Y yo creo que Moisés pudo ver de pronto muchas cualidades, muchas características buenas en la vida de Josué, pero sin embargo yo creo que él alcanzó a ver que Josué dejaba como notar que tenía un temor, por muy pequeño que fuera, en su vida. Alguien dirá, pastor, ¿es un pecado tener temor? ¿Será pecado? Yo le digo no, porque él simplemente viene de manera natural, ¿cierto? Natural. ¿Y cómo sabemos que el miedo viene de una manera natural? Muy sencillo, porque siempre nos da miedo cuando tenemos que emprender cosas nuevas. Mire usted, cada vez que tiene que emprender algo nuevo, todo lo que usted tiene que emprender nuevo le da miedo, le da temor. Desde pequeñitos nos pasa eso. Los que somos aquí padres, ¿cierto? Y algún día tuvimos que llevar a nuestro primer hijo a su primer día de jardín. Dígame, ¿cómo fue ese día? ¿Sí ve? ¿Sí? ¿Sí o no? Y entonces uno era todo contento porque uno decía, ay, el niño va a su primer día, la niña va a su primer día. Y el niño y la niña desde la casa salió llorando, que yo no quiero ir, que yo no quiero. Sí, y llegó uno allá y encontró que la mitad de los que están allá estaban lo mismo. No, no me dejen aquí, ¿sí o no? Y entonces ellos estaban llenos de miedo porque siempre estuvieron con su papá, su mamá o sus hermanos en la casa. Para ellos esto es nuevo, estar con otras personas que no conocen. Pero para nosotros como padres también era nuevo dejar a unos hijos, ¿sí? Con personas que no conocemos muy bien. Y entonces uno comenzaba, ay, o será que más bien lo retiro, como que me espero un año más, no importa, yo pierdo la plata, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque le da a uno miedo, ¿cierto? Le da a uno miedo dejarlo ahí. El temor viene de esa manera. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen en común el temor y la valentía? ¿Qué tienen en común? ¿Sabe qué tiene? Nada. Nada, ¿sí o no? ¿Qué tienen en común la luz y la oscuridad? Nada. Ellos están en extremos. Ellos no son compatibles, ¿cierto? Entonces uno muchas veces dice, óyeme, ¿cuál es el futuro que tú te imaginas en la vida? ¿Cuál es el futuro?
Entonces, claro, si en ese futuro no está Dios, no te espera un buen futuro. Pero si en ese futuro está Dios contigo, te espera un buen futuro. Es así. ¿Sí se da cuenta? Eso es lo que uno tiene que pensar. Entonces uno dice, ok, ¿y cómo hago yo para sacar esos temores? Muy sencillo. Es cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios. ¿Por qué insistimos tanto en que todos debemos de leer la Biblia? ¿Por qué? Porque en la Biblia están esas promesas. ¿Te das cuenta? En la Biblia es que comienzas tú a tener como confianza. El temor siempre huye cuando ve confianza en una persona. Una persona confiada en Dios, el temor se va. Pero cuando una persona no confía en Dios, se llena de miedo, vive asustado. Si se da cuenta, vive arrinconado. Piensa que los demás, la vida, el mismo Satanás lo puede acabar, lo puede destruir, pero no es así. Usted nunca va a ver un valiente desconfiado, ¿sí o no? Que usted diga, este es valiente y el valiente todo desconfiado. Usted no lo ve. Al contrario, el valiente tiene confianza. Hace un par de noches estaba por ahí mirando televisión y en un canal de un momento a otro vi como una película, iba como por la mitad, pero una película de guerra, ¿sí? Entre los chinos y los norteamericanos. Y entonces mostraban como un chino era, pues digamos, como un comandante ahí de sus filas del ejército. Y entonces él siempre iba y se metía en lo peor de la batalla. Y entonces mostraban la batalla un buen rato y se acababa la batalla y aparecía él solo. Y entonces los más jovencitos tenían como una admiración por él y decían, óigame, este hombre nunca va a morir. ¿Cómo ese que fue y se metió allá en lo más recio de la batalla? Entonces todos le tenían una admiración, porque indudablemente este hombre tenía un corazón valiente. Este hombre tenía una diferencia con las otras personas, ¿sí? Había una diferencia con los otros soldados, y era que simplemente él tenía confianza. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y decimos, porque así va a ser. Lo sitúo en este momento porque casi siempre les estoy hablando de unos versículos que es el final de lo que les quiero comentar. Y como no tengo tiempo para leer todo el texto, ¿sí? Entonces yo solamente les voy a hablar el final y de pronto les digo qué fue lo que pasó. Y lo que pasó acá es que llega ese momento donde ninguno del ejército se quiso enfrentar. Y David, el que cuidaba ovejas, el que era un pastor de ovejas, llegó en un momento a ver esa escena y no pudo creer que ninguno saliera a la batalla. Entonces él simplemente le dice al rey: ven, déjame ir, yo quiero ir a pelear contra el gigante. Y entonces entre tanta controversia que había, al fin Saúl dijo: bueno, igual no hay nadie más, pues vaya. Y entonces este pequeño chico, porque David era de pequeña estatura, se fue a pelear contra el gigante. Y cuando el gigante lo vio, llegó y dijo: venga, ¿de verdad me mandaron a este culicagado aquí a pelear conmigo? ¿De verdad? O sea, este peladito, esto fue lo que me mandaron a mí. Ni siquiera tiene una espada, no tiene armadura, no tiene nada. Oiga, pónganse en serios. Eso fue lo que le dijo ahí parados los dos. Entonces David, cuando ve que le habla de esa manera, David se queda mirándole a los ojos y le dice: sí, tú vienes con escudero, tú vienes con espada, tú vienes con jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos y le voy a quitar la cabeza. Y la carne de todos los filisteos se las voy a dar a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y la congregación sabrá que la batalla es ¿de quién? De Jehová, es del Señor. Eso lo declaró él. ¿Por qué tenía un corazón valiente? Porque él confiaba en Dios. ¿Se da cuenta? Él no confiaba en sus habilidades.
Y muchas veces yo veo que las personas, ellos mismos tratan de confiar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, oye, ¿y qué vas a hacer con esa deuda? Ah, tranquilo. Ah, yo siempre salgo de eso. Tranquilo, tranquilo. No, pero es que eso ya está delicado. No, yo sé. Pero es que ya pues una demanda. No, yo salgo, yo salgo. Fresco, fresco, que yo sé salir, yo sé salir. Y te voy a decir algo, estás confiando en ti mismo. Y el resultado de eso será tu derrota. Por eso muchos son derrotados por el temor. Porque confían en sus habilidades, confían en sus títulos, confían en su dinero, confían en su posición. ¿Sí se da cuenta? Y realmente eso no es lo que valora Dios. Dios lo que valora son todas aquellas personas que tienen un corazón valiente. Josué 1:9. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En Deuteronomio, Moisés le estaba hablando a Josué. En Josué, Dios le estaba hablando en Josué, ¿cierto? Ya era el mismo Dios que le estaba diciendo: Josué, te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Pero le dijo: no temas ni desmayes. El otro le decía: no tenga temor y no te intimides, ¿cierto? Y uno dice, ambos notaron lo mismo en Josué. Ambos notaron que tal vez había un pequeño temor en su vida y lo estaban llevando a ellos a decirle: mira, Josué, tú tienes que enfrentar ese miedo, tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Es la única manera para enfrentar nuestros temores, tener ese valor, tener la valentía, porque la palabra de Dios dice que Él nos da nuevas ¿qué? Fuerzas. Eso dice la palabra de Dios. Él nos da nuevas fuerzas. Quiere decir que en algún momento, en alguna situación, nos va a cansar. Y si nosotros estamos cansados, es porque ¿qué? Porque se nos acabó la fuerza, ¿sí o no? Toda persona que se siente cansada, se le acabó la fuerza. Entonces son personas que comienzan a decirle a un hijo: mira, venga para acá, le voy a decir una de las cosas, usted me tiene cansado en esta casa y estoy a punto de tomar una decisión con usted, porque ya estoy cansado. Y otros llegan del trabajo: ¿sabe qué? Estoy cansado con el trabajo, estoy desesperado, me tiene hasta aquí la gente, todo el salario, no me gusta nada, me cansé, estoy cansado. No, pero siga adelante. No, no, ya no más, me cansé. No, pero ve mañana. No, yo no tengo fuerzas para levantarme, yo no tengo, se acabaron las fuerzas. Para que usted me entienda un poquito mejor, se lo voy a explicar de la siguiente manera. Hablemos del matrimonio. Y hablemos del comienzo de un matrimonio. Porque el comienzo de un matrimonio son nuestras primeras fuerzas, las nuestras. Uno empieza un matrimonio con las fuerzas de uno. Entonces uno comienza: hola mi amor, buenos días, ¿qué quieres desayunar? Ay, unos huevitos, bueno, mi vida, ¿sí me entiendes? Y así, ¿sí me entiende? Y a los 6 meses: hola mi amor, tiende la cama, bueno, mi vida, tal, no sé qué, ¿sí me entiende? Y ya, sí, pero a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, oye, me ven, no, en serio, es que estoy cansado con el desorden, ¿sí me entiendes? Ya, mira, son 5 años y ya estoy cansado con el tema, y siempre le digo que tienda la cama, estoy cansado, ¿sí me entiende? Ya me cansé que su mamá esté toda hora en la casa. Ah, ¿es una revelación? No sé. Es que la palabra como trae tanta revelación, tanta cosa, ¿no? Oculta. ¿Sí o no? Entonces cuando uno mira todo eso, los matrimonios se van cansando. Y entonces siguen así, 7, 8, 10. Y entonces un día es así. Un día llega y dice: ¿sabes qué? Me cansé definitivamente. Dice así: me cansé definitivamente y ya no más. No, no me digas eso, no quiero luchar. No tengo ganas, no tengo fuerza, no tengo nada, no me pida nada. Esto se acabó. Entonces llega esa noticia. Cuando llega esa noticia, pasa lo que nos pasó a algunos de los que estamos aquí, me incluyo. Que simplemente cuando todo estaba perdido, alguien nos invita a la iglesia, tenemos un encuentro con Dios, y después de ese encuentro, entonces comienzan a decirnos: no, Dios va a restaurar su hogar, Dios va a restaurar su matrimonio. Y uno había dicho que ya no tenía más fuerzas, pero ahora que uno conoce a Dios, uno comienza a decirle: Señor, dame la fuerza para restaurar mi hogar, dame la fuerza para restaurar mi matrimonio, ¿sí me entiende? Y la palabra dice que Él da fuerzas ¿a quién?
al que no las tiene, ¿sí o no? Él dice, Él da fuerza al que no las tiene. Sansón, para que me entienda mejor, Sansón tuvo una primera fuerza, ¿sí o no? Y en su primera fuerza él atacó a hombres, ¿cierto? Venció todo, ¿cierto? Acabó con la vida de varios hombres. Pero en un momento, nunca se le olvide que por una grieta en su carácter, en la parte moral, perdió su fuerza. Y en algún momento, cuando él supo que se quedó sin fuerzas, él hizo esa oración. Dijo, Señor, dame nuevas fuerzas, te lo pido por favor, dame nuevas fuerzas. Le dio las nuevas fuerzas. Y entonces dice que apenas le dio las nuevas fuerzas, él comenzó a empujar las columnas del templo, cayeron. Y escúcheme, en la segunda fuerza que Dios le dio, mató más hombres que los que había matado en toda su vida. En la segunda fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Las nuevas fuerzas te van a dar mejores resultados que las primeras. ¿Saben por qué? Porque son las fuerzas del Señor, ya no son las de nosotros. Las de nosotros llegan hasta un punto. Usted pelea por algo, usted se esfuerza por algo, pero la fuerza se le va a acabar y usted se va a cansar. Pero cuando usted tiene la fuerza del Señor, ¿sí? Esa no se acaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo que ha pasado con muchos de nuestros matrimonios. Parece que todo se fuera a acabar. Dios nos dio nuevas fuerzas al uno, al otro, y efectivamente Dios restauró el matrimonio. Pero ahora lo que ha sucedido es que llevamos años y años y comienzan a pasar 10 y 20 y 30 y 40 y 50 y usted nunca más vuelve a pensar en un divorcio. Nunca más vuelve a pensar en que está cansado. Y no está cansado porque usted ya sabe que su matrimonio no lo lleva en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor por eso. ¿Cuántos delante de Dios? Venga, delante de Dios. ¿Cuántos están cansados en algún área de su vida? Levante la mano, téngala bien en alto. Téngala bien, así, levante bien. Y déjeme orar por usted porque quiero decirle algo. Hay una buena noticia para su vida, porque hoy en este lugar el Señor te va a dar nuevas fuerzas para que tú puedas ser un hombre y una mujer con un corazón valiente, que enfrentes tus temores y dejes atrás todo aquello que te avergonzó. Y si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor por eso. Crean las nuevas fuerzas. Pida las nuevas fuerzas, ¿sí me entiende? No es que me cansé. No, no se canse. Escúcheme, usted mismo, claro, se va a cansar porque usted y yo no tenemos la condición humana para renovar nuestras fuerzas. Nosotros no podemos. Necesitamos las fuerzas del Señor. ¿Sí se da cuenta? El Señor siempre da unas fuerzas sobrenaturales. Lo lleva a uno a hacer muchas cosas. ¿Sí sabía? Hay gente que me dice, uy, pastor, yo lo veo a usted haciendo una cosa, la otra. ¿Cómo hace? Las fuerzas del Señor, porque mías no son. Porque si yo llevara el tipo de vida que yo llevo hoy en día sin el Señor, andaría agotado, andaría cansado. Ya hubiera renunciado y dejado muchas de las cosas que hago hoy en día. Las hubiera dejado porque me hubiera sentido cansado, porque es en mis fuerzas. Por eso no lleves nada en tus fuerzas. No lleves un matrimonio, no lleves a tu familia en tus fuerzas, no lleves tu trabajo en tus fuerzas. ¿Sí se da cuenta? No lleve nada en sus fuerzas. Llévelo en las fuerzas del Señor, ¿cierto? En las fuerzas del Señor. ¿Cómo nosotros encontramos esas nuevas fuerzas? Cuando nosotros confiamos en la palabra, ¿cierto? Cuando nosotros confiamos en esas promesas, cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Y entonces uno llega y dice, sí, yo no voy a confiar en mí, voy a confiar en la palabra. Un corazón valiente tiene 3 ingredientes, ¿sabe? El primero de ellos es, si me canso, pido nuevas fuerzas. El segundo es, enfrento los miedos. Y el tercero es un corazón que no se rinde. Nunca se rinde, siempre está ahí. ¿Sí se da cuenta? Él siempre está ahí. Óigame, es que usted no se cansa. Hay gente que le dice a uno, óigame, ¿usted no se cansa con esta situación? Óigame, usted que lleva tantos años con ese quebranto de salud y yendo a una iglesia, ¿usted no se cansa? ¿Es que usted no se cansa de orar? ¿Es que usted no se cansa? No, porque yo tengo un corazón valiente. El que tiene un corazón valiente nunca se rinde. El que tiene un corazón valiente sabe que si me canso, pido al Señor nuevas fuerzas. El que tiene un corazón valiente va a enfrentar los miedos, ¿sí? Los va a enfrentar. Así que con esta introducción
Ahora sí vamos a ver el tema. Así, así que miremos el tipo de corazones valientes que está buscando a Dios. Número uno, Dios está buscando un corazón valiente que esté dispuesto a pagar el precio. Hechos capítulo 13, versículo 22. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pero aquí la clave es que dice varón conforme a mi corazón. Dios vio en David el corazón valiente que ya tiene Dios. ¿Por qué Dios tiene un corazón valiente? Porque Él ya lo demostró. Él de una manera valiente, con un corazón valiente, envió a su único hijo a la tierra. Y su hijo, de un corazón valiente, fue a la cruz del Calvario y pagó un precio muy alto por el perdón de los pecados de la humanidad. Él ya dio ese paso. Él ya demostró que tiene un corazón valiente y llegó y dijo: ¿sabes qué? David tiene un corazón valiente conforme al mío. Conforme al mío. Pero luego llega y dice: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Por hacer lo que quiere Dios, tendremos que enfrentar burlas. Por hacer lo que quiere Dios, tendremos que enfrentar la crítica de otras personas que simplemente han implementado unas filosofías aquí en el mundo que quiere que usted y yo sigamos. Por hacer lo que quiere Dios, tendremos que recibir los ataques inclusive de la misma familia. ¿Quién lo creyera? Pero muchos de nosotros hemos recibido los peores ataques es de la familia. Solamente por hacer lo que Dios quiera, por no seguir los lineamientos de este mundo. Pero escúcheme, este es el corazón de los valientes que Dios está buscando. Hoy tal vez quiero ser un Moisés y hablarle a cada uno de los Josué que está aquí. ¿Cuántos Josué hay aquí? Es increíble el ímpetu, la fuerza, lo que se siente en este lugar. El Espíritu Santo trae fuego para el bien o para el mal. Haz algo. ¿Cuántos Josué hay aquí? Sí, hoy como Moisés le quiero decretar a todos ustedes que Dios les va a dar un corazón valiente para que ustedes se puedan enfrentar a su miedo. Sí, pero que ustedes entiendan que tenemos que pagar un precio. El reino de los cielos será arrebatado ¿por quién? Por los valientes, dice la palabra, ¿cierto? Y usted y yo tenemos que ser valientes. Tenemos que ser de ese grupo. Romanos 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el mensaje clave acá es: venga, no se conformen a este siglo, no se conformen a la cultura de este siglo. ¿Sí? Es un mensaje para todos aquellos que quieren tener un corazón valiente. En pocas palabras, es una invitación de Dios a decirnos: óyeme, tienes que salir de tu zona de confort, de tu zona de comodidad. Sal de ahí. Si no te sales, no vas a poder ver la gloria de Dios. Entonces uno puede ver, en algún momento Pedro se salió de su zona de confort, de su zona de comodidad. Pedro estaba en una barca, había una gran tormenta y él se sentía confiado, protegido en la barca. De un momento a otro se acerca en la barca y ve que Jesús está caminando sobre el agua. Y cuando ve que Jesús está caminando sobre el agua, él llega y dice: yo también lo voy a hacer. Y salió de su zona de confort y se fue caminando hacia Jesús. Daniel se metió en el foso de los leones porque salió de su zona de confort. Y lo metieron al foso de los leones y pudo caminar al lado de los leones, confiado en que tenía un Dios que lo podía proteger. Tuvo un corazón valiente para creerlo. Pero él sabía que tenía que pagar un precio. ¿Sí?
Es entender que todos aquí, dígame, ¿quién de los que estamos acá tenemos problemas? A ver, ¿alguien tiene problemas acá? Pero tenga la mano levantada, déjela así, déjela levantada y por favor mire todos los que tiene alrededor. No la baje, con su mano levantada comienza a mirar al lado, al otro lado, atrás, adelante, mire hacia todos lados. Ok, bajen las manos. Para que usted me entienda, esto que le quiero decir es lo siguiente: levanten la mano los que vienen los jueves a las 5 de la mañana a intercesión. Levanten la mano, levanten la mano. Y ahora todos comiencen a mirar otra vez alrededor. Ese es el problema, ¿sí me entiende? El problema que nosotros estamos teniendo hoy en día. Mire, hay un momento donde David le dice a Saúl: ok, déjame ir a pelear. Y Saúl le dice: ok, te voy a dar permiso. Es más, te voy a dar mi armadura. Y Saúl se quitó la armadura y se la puso a David. Pero Saúl era un hombre grande y entonces toda la armadura le quedaba arrastrando, ¿sí me entiende David? Toda esa ropa le quedaba grande. Y David en un momento llegó y dijo: ¿sabe qué? Yo no quiero estas vestiduras, y se las quitó. ¿Sabe cuáles son las vestiduras que se quitó? Las vestiduras de la religiosidad. Porque Saúl decía que era un hombre de Dios. Él decía que tenía al ejército de Dios, pero ninguno quería pelear por Dios. Ninguno quería dar la batalla contra el gigante. Y por eso David llegó y dijo: ¿sabe qué? Yo me quito esa vestidura, esas armaduras, esa religiosidad, yo me la quito, porque realmente esas no son mis armas. ¿Usted sabe cuánta gente está en problemas? Mucha. ¿Se dieron cuenta? La mayoría en problemas. Pregunta: ¿cuál es la batalla que estamos peleando? ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar? ¿Cuál es el tiempo de ayuno que tú le dedicas a tus problemas? ¿Cuál es el tiempo? Porque eso le digo yo a una persona: pastor, estoy en este problema, ya llevo muchos años. Comienza a hacer ayunos. ¿Cuál me recomienda? Comienza a hacer uno de 3. Cuando termine el de 3 me avisa: pastor, ya lo acabé. ¿Cómo van las cosas? Igual, hágase uno de 7. ¿Cómo van las cosas? Igual, pastor, hágase uno de 14. ¿Cómo van las cosas? Igual, hágase uno de 21. Igual, hágase uno de 40. ¿Cómo van las cosas? Pastor, todo cambió. Todo cambió. Y todo cambió porque estuvo dispuesto a pagar el precio. Porque tenía el corazón de un valiente. Porque no era el religioso de Saúl que simplemente decía ser una persona de Dios, pero no estaba dispuesto a hacer nada por él. ¿Sabe qué me sorprende de Pablo? Uno ve que Pablo salía a las plazas a predicar. Y cuando él salía a la plaza a predicar, entonces lo que hacían era lo apedreaban, lo golpeaban. Y cuando estaba todo herido en el piso, llegaban los hermanos, los amigos, lo levantaban, se lo llevaban para la casa, le sanaban las heridas. Pero al otro día, Pablo, con todas sus heridas todavía vivas, se paraba en la misma plaza a predicar. Porque él tenía un corazón valiente. El mismo Saúl, escúcheme, el mismo Saúl no comprendía y decía: venga, yo no entiendo cómo un pastor de ovejas se quiere enfrentar a un gigante. Yo no entiendo eso. Entonces por eso David en algún momento le dice: mira, es que yo no soy cualquier pastor de ovejas. Yo soy un pastor de ovejas, pero quiero decirte algo. Yo me he enfrentado contra leones. Yo me he enfrentado contra osos gigantes por defender mis ovejas. Yo me he enfrentado a cualquier cantidad de animales salvajes por defender mis ovejas. Yo sé que puedo pelear. Y esto tiene una gran enseñanza, porque esto quiere decir que los osos y los leones que matemos en el silencio, Dios nos va a llevar a que matemos gigantes en lo público. ¿Cuántas publicaciones se hicieron de las batallas que él tuvo con animales salvajes? Ninguna. Porque era en el silencio.
Él en el silencio pagó un precio que nadie lo vio. Él se enfrentó solo, nunca buscó ayuda. Él peleó contra estos animales salvajes. Le voy a decir algo: ¿usted no considera que sus enemigos son como salvajes? ¿Usted no considera que son unos animales que quieren hacerle daño? Que la enfermedad, que la ruina, que la división, que la tristeza, que la pereza. ¿Usted no cree que esos enemigos son salvajes en nuestra vida? Claro. Pero primero hay que batallarlos en el silencio. Primero hay que pelearlos ahí en ayuno, en oración. ¿Se da cuenta? Hay que estar ahí en intercesión. Porque no se puede solamente decir: sí, tengo este problema, yo sé que Dios me lo va a solucionar. No, pelea la batalla, porque Dios le da resultados al que simplemente tiene el corazón valiente para poder decir: sabe, soy capaz de pagar un precio. Por eso diga conmigo: yo tengo un corazón valiente. Ahora dígalo como si estuviera seguro. Diga: yo tengo un corazón valiente. Hágale una cara al del lado, dígale: yo tengo un corazón valiente. Pero hágale la cara, ¿sí me entiende? Porque es que a algunos les veo cara de pesar ahí, que yo tengo un corazón valiente, ¿sí me entiende? Con una cara de pesar que, ¿sí me entiende? Está desanimando a su compañero. Por favor, ayúdeme a desanimarlo. Dígale, dígale: yo tengo corazón de valiente. ¿Cuántos corazones valientes hay en esta mañana? Dele un aplauso al Señor por eso. Número 2. Dios está buscando un corazón valiente que reconoce principios. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 5, nos dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ahora sí cuento el comienzo de todo esto, porque insisto, me enfoqué en contarles versículos, que es el final de todo. Pero resulta que David se enfrentó a Saúl. Todo lo que dijo David, así sucedió. Con la misma espada del gigante le quitó la cabeza. Tomaron prisioneros a los filisteos y sus cuerpos fueron dados a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la congregación, todo el ejército se dio cuenta que las batallas son de Jehová. Todo sucedió así. Cuando todo eso sucedió, entonces Saúl llegó y dijo: óigame, este muchacho es un muchacho tremendo. Este muchacho debe estar al frente de mi ejército. Y lo puso al frente a que comandara el ejército de él. Y entonces David se fue a pelear muchas batallas, y toda batalla que él peleaba la ganaba. Pero en un momento Saúl se llenó de celos. ¿Qué dice la Biblia sobre los celos? La Biblia dice que los celos son como el Seol, o sea, son como el infierno. Y por eso una persona debe tener mucho cuidado si permite que los celos entren a su casa. Porque le voy a decir algo: si una persona es celosa, usted llevó el mismo infierno a su casa. El mismo infierno. Porque ¿sabe qué hacen los celos? Los celos hacen que una persona vea y sienta cosas que no son realidad. Eso es lo que hacen los celos. Entonces Saúl decía: es que yo ya sé lo que quiere David. David quiere mi trono. David me quiere quitar mi trono. Eso es lo que está buscando. Yo ya vi que él está buscando eso con las personas. Yo lo vi. Y te voy a decir algo: todo eso que él veía y sentía era mentira. Simplemente permitió los celos. Y entonces cuando vinieron ya los celos, él buscó matar a David. Después de que fue
quien lo llevó a él a la victoria, a vencer a tantos ejércitos enemigos, ahora era su enemigo, ahora lo quería matar. Entonces David sale huyendo y huye con un grupo de hombres. Y un día que los estaban persiguiendo, David llega y dice: escondámonos en esta cueva. Y se mete David con un grupo de sus hombres en la cueva. Y entonces Saúl iba persiguiéndolo con otros hombres, y de un momento a otro Saúl dijo: ¡ay! Esos frijoles me sentaron mal. O sea, la Biblia no dice exactamente eso, pero la Biblia sí dice que se fue a la cueva a hacer sus necesidades. Y yo estoy convencido que si se metió a la cueva es porque iba a ser el 2 y no el 1, ¿sí o no? No, eso sí era así, ¿sí o no? Y entonces Saúl se mete a la cueva y el hombre allá agachadito y entonces ahí, cuando estaba agachadito, los hombres de David le dicen: David, mátalo porque está solo, mátalo porque está indefenso, haz justicia de Dios, porque este hombre te ha perseguido a ti de manera injusta, ha hablado mal de ti, te ha juzgado, y tú lo único que le has hecho a este hombre es el bien. Mátalo. Y entonces llegamos al versículo. Esa es la historia. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Entonces David en ese momento les dijo: no, no lo voy a hacer. Y él lo único que hizo fue cortar un poquito de la orilla del manto, para que Saúl entendiera de que él tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Pero aún así, por solo haberle cortado un poco de la orilla de su manto, se turbó el corazón, porque el corazón de un valiente tiene principios. Y él llegó y dijo: no, yo no lo voy a hacer, porque él es el ungido de Jehová. Yo no lo voy a tocar. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que simplemente Dios está buscando corazones valientes con principios que defiendan los principios de Dios. Dios está buscando corazones valientes que defiendan los principios de la familia, que defiendan los principios de los niños, que defiendan los principios de los jóvenes, que defiendan los principios del matrimonio. Y solamente se puede defender cuando tú tienes un corazón valiente con principios. Entonces a ti no te importa. ¿Se da cuenta? Quienes estamos participando en política lo hacemos por eso, porque no nos interesa. Ay, pastor, lo que le escribieron, ay, lo que lo atacan, no me importa. Estoy defendiendo los principios de la palabra. No me voy a quedar con los brazos cruzados mirando cómo en 4 países hoy en día ya aprobaron una ley en 4 países para que cualquier adulto de cualquier edad pueda tener relaciones sexuales con niños de 7 años en adelante. ¿Sabe por qué pasó eso en esos países? Porque Dios no está allá, porque no hay una iglesia que defienda los principios de Dios, porque la gente está cobardada, porque la gente está llena de miedo, porque les da miedo los insultos del gigante. Y te voy a decir algo: eso no somos nosotros. Nosotros tenemos que tener el valor. Hay que proteger lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que proteger eso. Y Él está esperando a que se levante una iglesia valiente, con corazón valiente, que pueda defender los principios que están establecidos en su palabra. Y lo tercero, Dios está buscando corazones valientes que continúen a pesar de la adversidad. Segunda de Samuel 12:20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Este es el final.
Ahora vamos al comienzo. Dios quitó a Saúl, porque lo que hacía de Saúl nunca fue de Dios. Acuérdese que los celos son del infierno. Él tuvo que ser quitado. Dios lo quitó. Nunca lo quitó David. Dios lo quitó. Y cuando lo quitó, escogió a David. Y dijo: escojo a David porque tiene un corazón valiente conforme al mío. Por eso lo escogí. Y David comienza a ser rey. Y comienza a pelear todas las batallas y todas las gana. Y entonces aquí vienen dos cosas muy importantes que usted debe tener en cuenta. Uno no puede cometer ninguno de estos dos errores en la vida. Escúcheme esto que le voy a enseñar. Número uno, usted y yo debemos de saber cuál es el propósito de Dios con nosotros en la tierra. Lo peor que puede haber en la vida es no saber el propósito que Dios tiene conmigo aquí en la tierra. Eso es lo peor. Pero número dos, el segundo error más grave es saber cuál es el propósito que Dios tiene conmigo aquí en la tierra y alejarme de él, salirme de él. El propósito de Dios con David era que fuera un guerrero. Dijo: yo te escogí ¿para qué? Para que seas un guerrero. Tú tienes que estar peleando las batallas de mi pueblo. Te escogí para eso. Te ungí para eso. Te he dado dones, talentos que ninguno otro tiene, para que tú puedas vencer a enemigos mucho más grandes que tú. Todos caerán rendidos ante ti. Y así fue. Pero un día David llegó y dijo: tengo mucho ejército, soy muy fuerte. Yo creo que la verdad ellos pueden ir solos. No hay necesidad que yo vaya. Me voy a quedar descansando. El día que se quedó descansando, se salió del propósito de Dios. Dios no lo tenía para descansar. Escúcheme. A veces la gente: ay Señor, ¿cuándo me darás un descanso? ¿Quién sabe si Él nos tiene para no descansar? ¿Quién sabe? En serio. Hoy en día realmente, digamos, yo veo que esa es la vida de quienes servimos a Dios. Poco y nada descansamos. ¿Sí me entiende? O sea, no estamos esperando un domingo, no estamos esperando el sábado. Ay, que ojalá llegue el domingo, que ojalá llegue el sábado, que ojalá pueda despertarme tarde, que ojalá pueda no sé qué. O sea, no. Porque uno ya encontró su propósito. Pero al igual uno nunca vive cansado, porque tiene las fuerzas del Señor. No son mis fuerzas, son las de Él. ¿Se da cuenta? Entonces Él en algún momento llegó y dijo: ok, mira por la ventana, hay una mujer desnuda que se está bañando. Y Él manda a traer a esa mujer, está con ella, aún sabiendo que era la esposa de uno de sus soldados que estaba peleando en la batalla. Uno de los soldados más fieles que él tenía. Y aún así llegó y dijo: ¿sabe? No me importa, a mí me gusta. Y tuvo intimidad con ella. Y fruto de esa intimidad, esta mujer quedó embarazada. Entonces ya David comenzó a hacer lo que hacen las personas del común. Cuando se sale una persona del propósito, lo primero que va a encontrar es el pecado en su vida. El día en que él se salió del propósito, vino el pecado a su vida. Y ese pecado le trajo consecuencias. Entonces, ahora que vino el pecado, él hizo lo que mucha gente quiere hacer: tapar su pecado, ocultar su pecado, que nadie sepa su pecado. ¿Cómo lo puede camuflar? ¿Cómo lo puede justificar? ¿Cómo el culpable puede ser otro menos yo? Y entonces lo que él hace en ese momento es que llega y dice: ok, tráigame a Urías. Y cuando llega Urías, le dice: Urías, quería preguntarte cómo va la batalla. Y Urías le dice: no, ahí estamos, dándole. El enemigo ha sido fuerte, pero sé que lo vamos a vencer, rey. Entonces él le dice: sé que has hecho un buen trabajo, necesito que me hagas un favor. Sabes, ya que viniste a darme razón de la batalla, no es necesario que te devuelvas hoy. ¿Por qué no vas a casa? Come bien esta noche en tu casa, duerme bien en tu casa. Si quieres hasta puedes estar con tu esposa, y mañana temprano te puedes ir para la batalla.
Y Urías le dice, ok, y se va. Y al otro día los soldados le dicen al rey, Señor, imagínese que Urías no se fue para la casa, está durmiendo en la puerta del palacio. Y David sale a la puerta y le dice, óyeme Urías, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no te fuiste? Y entonces Urías llega y le dice, ¿cómo voy a hacer yo eso? Yo me siento muy mal, mientras que el demás de mis compañeros están en la pelea. ¿Se da cuenta cuando una persona sabe cuál es su propósito en la vida? Mientras que los otros están de pelea, ¿cómo me voy a ir a comer y a dormir y a estar con mi esposa? Yo no puedo hacer eso. Entonces se va para la batalla. Y David hace otra estrategia. Como no pudo tapar su pecado de esa manera, entonces llega y dice, manda una carta al comandante, a Joab, y le dice, mira, hazme un favor, ponme a Urías en lo más recio de la batalla. Y cuando estén en lo más recio, déjenlo solo. Señor, lo van a matar, no le estoy preguntando nada, déjelo solo. Y efectivamente eso hicieron y lo mataron. Entonces luego David se vistió de caridad y llegó y dijo, Urías fue un hombre valiente, ha dejado a esta pobre mujer que está embarazada, ¿sí o no? La ha dejado sola, y yo quiero honrar su nombre tomándola a ella como mi esposa y a ese hijo que está esperando como si fuera mío. Y sabe que Dios le dio 9 meses, los 9 meses que estuvo creciendo el niño, Dios le dio 9 meses para que se arrepintiera. Porque escúcheme, Dios siempre nos da un tiempo para arrepentirnos. Si no lo hacemos, Él saca el pecado a la luz. Entonces envió un profeta y el profeta lo confrontó con su pecado. Y cuando lo confrontó con su pecado, David aceptó su pecado, se arrepintió y pidió perdón. Le he fallado a Dios, te he fallado a ti. Y reconoció su pecado. Y todo su relato está en el Salmo 51. En el Salmo 22, todo el relato del arrepentimiento, todo lo que él dijo, está en esos 2 salmos. Y entonces el profeta le dice, ok, el Señor te va a perdonar, pero vas a tener que asumir consecuencias por tu pecado. Así que te voy a decir algo. Cuando ese niño nazca, a los 8 días el niño va a morir. Y esa fue una de las consecuencias que tuvo que asumir. Y efectivamente, cuando dio a luz, entonces inmediatamente David rasgó sus vestiduras y comenzó a entrar en un tiempo de ayuno, de oración. No quiso comer nada en esos 7 días, ni agua. No quiso bañarse. Todo el tiempo estuvo orando. Todo el tiempo estuvo intercediendo ante Dios para que tuviera misericordia y ese niño no muriera. Pero al 8º día el niño murió. Entonces viene este versículo, porque cuando el niño muere, dice aquí el versículo 20, entonces David se levantó de la tierra. Escúcheme eso. Apenas murió, porque un corazón valiente es el que se levanta a pesar de la adversidad. Un corazón valiente no se queda llorando toda la vida, ni se queda encerrado en una casa, ni se queda en la tristeza. ¿Sí se da cuenta? No permite que el miedo lo acobarde ahí encerrado. No, no quiero comer, no quiero ir a estudiar, no quiero ir a trabajar, no quiero hablar con nadie, no quiero, pero si no quiero, pero si no tengo ganas, porque te falta un corazón valiente. Fueron 7 días muy duros de humildad de David. Pero cuando el niño murió, dijo, me levanto de la tierra. Estaba en el piso postrado. Y esto quiere decir que hay batallas que nos van a tocar de diferentes maneras. A veces vas a tener que pelear parado, otras veces vas a tener que pelear de rodillas, unas veces vas a tener que pelear en oración, y otras veces te va a tocar quedarte callado esperando la voluntad de Dios para tu vida. Si uno lee bien este pasaje,
uno se da cuenta que cuando él se levantó de tierra, lo primero que hizo fue irse al templo a adorar a Dios. Lo primero que él hizo es ir a buscar y arreglar todo lo que tenía que arreglar con Dios. Dijo: antes de ir a mi casa, tengo que estar bien con Dios. Antes de buscar el bien con los demás, busca estar bien con Dios. Busca arreglarte con Dios. Porque él primero fue al templo y luego fue a su casa. Y fue a su casa y se bañó y se cambió y le sirvieron comida y comió. Porque él estaba demostrando por qué tenía un corazón valiente conforme al de Dios. Porque él sabía que el corazón valiente se levanta en medio de la adversidad. Y luego pasa algo que uno nunca se imaginaría. Versículo 24. Versículo 24 dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. ¿Escuchó eso? Este hombre se levantó de la adversidad. Y cuando se levantó de la adversidad nunca dijo: si ve, por culpa suya me metí en problemas, ¿sabe qué? Lo mejor es que nos separemos, lo mejor es que no esté cerca de mi vida, usted destruyó mi vida. Mentiras, ella no la destruyó, se destruyó él mismo por haberse salido del propósito de Dios. Entonces él hizo, aquellos que tienen un corazón valiente, hizo lo correcto. Y él se levantó y se fue a consolar a esta mujer. Y él le dijo: ok, sí, murió, pero tenemos a un Dios de oportunidades. Tenemos a un Dios de misericordia. Todavía podemos tener un futuro juntos si hacemos las cosas rectas delante de Dios. Y entonces dice que volvieron a tener un hijo. Y ese hijo se llamó Salomón. Pero lo más impactante es que dice que Dios lo amó. Y uno dice: ¿por qué amó Jehová a ese hijo? Porque vino de un David arrepentido. Porque vino de ese corazón valiente que se levantó a pesar de la adversidad. El hijo que murió fue recordado como el hijo del dolor. El hijo que nació fue recordado como el hijo del honor. ¿Y por qué les digo esto? Levante su mano derecha. Le quiero decir algo, y tómelo de parte del Señor. Yo profetizo que todo lo que te trajo dolor quedará atrás, y que hoy el Señor te da un nuevo corazón de valiente. Y declaro que se viene un tiempo de honor para tu vida en el nombre del Señor Jesucristo. Diga: el tiempo del dolor quedó atrás, y el tiempo del honor es mi presente y mi futuro. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Sabe qué quiere decir Salomón? Cuando usted mira el significado del nombre de Salomón, es seguro, próspero y en paz. ¿Por qué les digo esto? Porque si viene un tiempo de honor, yo también puedo declarar que sobre sus vidas viene un tiempo de seguridad, viene un tiempo de prosperidad, pero viene un tiempo de paz en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, lo que 7 días de llanto y de dolor no cambiaron, sí lo cambió en un solo día, con un corazón valiente que se levantó en medio de la adversidad. Date cuenta que nada cambió en su vida llorando. Nada cambió en su vida, no comer, no hablar con nadie. No cambió nada. Pero en un solo día que este hombre tomó la decisión de levantarse y decir: me levanto a pesar de la adversidad,
todo cambió. Y el tiempo del dolor quedó atrás y comenzó a experimentar el tiempo del honor. Salmo 7:10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿A quién salva Dios? ¿A los rectos de qué? De corazón. Quiere decir que tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Hay que cuidar lo que hay dentro del corazón, porque dice que Dios salva a esos rectos de corazón, o sea, los que no tienen cosas incorrectas en el corazón. Por eso déjeme darle rápidamente 3 consejos para los que quieren tener un corazón valiente. Número 1, todos somos heridos. No podemos evitar las heridas, pero sí las podemos sanar. Evitarlas no, nos van a hacer daño, sí, pero sí las podemos sanar. No podemos permitir que simplemente pensemos que tenemos que llevar una vida sin dolor. Yo he visto personas que se llenan de odio, de rencor, y piensan tanto en las heridas que le hicieron que se olvidaron de sí mismos, ¿sabe? Por estar pensando en los demás. Entonces uno llega y dice, claro, el vivir herido te hace tener ese corazón temeroso, pero el vivir sanado te hace tener un corazón valiente. Número 2, no agrandes tus heridas. Cuando le hablo de no agrandar tus heridas, estamos hablando de esos pensamientos descontrolados que permitimos nosotros. Quiere decir que, claro, hemos cometido errores, nos han herido, nos han golpeado, pero uno no puede decir, sí, ve, yo lo sabía. Es que es lo peor, es que esta gente siempre me desilusiona, es que la embarré, es que yo tomé una mala decisión. Porque cada pensamiento de esos es echarle sal a la herida, es agrandar las heridas, y no hay necesidad de hacer eso en nuestra vida. Y el tercero, el perdón es una necesidad, no es una opción. Escúchame, no puedes ser de aquellos que en algún momento estén diciendo, sí, déjame, estoy en eso, estoy trabajando en eso, pero voy a mirar cuando me nace en el corazón perdonar. Y te voy a decir algo, no es opcional, no es una opción el perdón, es una necesidad. Y es tal esa necesidad que cuando tú perdonas a otra persona, no es porque él se lo merezca, sino porque yo me lo merezco. Es que yo merezco ser feliz. Alguien llega y dice, claro, lo perdono, y que se va feliz. Y le digo, no, el que se va feliz eres tú, no él. Tú eres el que te alejas de las heridas. Tú eres el que tiene el corazón recto, de esos que salva el Señor. ¿Cuántos damos gracias a Dios por esta palabra? Démosle un fuerte aplauso al Señor y vamos a colocarnos de pie. ¿Cuántos podemos decir, Señor, que predique hasta que escampe? Ay, no los vi tan convencidos. Se necesita tener un corazón valiente para pedir eso. Vamos a orar. Les invito a que levantemos nuestras manos y juntos vamos a decirle esto a Dios. Diga conmigo, Dios mío, te doy gracias por tu palabra, por tu enseñanza, porque me he dado cuenta que tengo características y cualidades especiales en mi vida. Pero al igual que Josué, siento que hay un pequeño temor que ha frenado muchos de los sueños de mi vida. Hoy, Señor, no voy a ser más cobarde, no voy a ser más débil. Aprendí que yo soy el responsable de enfrentar mis miedos, que no eres tú, que sé que se me acabaron las fuerzas, que sé que estoy cansado. Hay áreas de mi vida en las que me siento cansado.
Hay áreas de mi vida en que perdí la fuerza, pero en esta tarde yo te pido, Señor, dame nuevas fuerzas. Por favor, dame nuevas fuerzas. Necesito tu fuerza, porque la mía se acabó, la mía se agotó. Porque si tú me das nuevas fuerzas, las tuyas son mejores que las mías. Las tuyas duran más que las mías. Las tuyas son eternas, las mías son pasajeras. Por eso hoy te pido, dame nuevas fuerzas. Dame las fuerzas del búfalo. Dame la fuerza para vencer todo pecado. Dame la fuerza para vencer toda tentación. Dame la fuerza para ser ese tipo de hombre y mujer que estás buscando. Dame ese corazón valiente que estás buscando. Aquí estoy, Señor. Ese soy yo. Usa mi vida. Quiero ser un David. Quiero ser un Josué. Quiero ser un Pablo. Quiero ser un Pedro. Quiero ser un Daniel. Dame ese corazón valiente. Ahora entiendo que tengo que pagar un precio, que no puedo ser religioso. Hoy me quito toda vestidura de religiosidad y declaro que a partir de este momento voy a pelear las batallas, voy a enfrentar mis gigantes. Y la manera de enfrentarlos es que voy a derribar, voy a matar a los osos, a los leones, a todas estas bestias salvajes que se han levantado contra mi vida. Lo que hago en el silencio, tú me llevarás a tener una victoria en lo público. Yo lo sé, Señor. Mis gigantes caerán, porque tengo un corazón valiente, porque salgo de este lugar sin miedo. Ya no más temor, ya no más cobardía. A partir de este momento tengo este corazón valiente que me lleva a ser un hombre y una mujer de principios, a defender tus principios, Dios, en un mundo que quiere atacar los principios de tu palabra, un mundo que quiere acabar los principios de nuestros niños, un mundo que quiere destruir los principios de la familia, del hogar, del matrimonio, de los jóvenes. Pero aquí estoy yo con un corazón valiente, dispuesto, Señor, a defender los principios por los que tú pagaste en la cruz del Calvario. Esta es tu iglesia, yo soy tu iglesia, y a partir de hoy saldré a pelear, a defender los principios de Dios, cueste lo que me cueste. No me importa el precio que tenga que pagar, así como lo hizo David, así como lo hizo Josué, Señor. Y también te pido que me des ese corazón valiente para levantarme de la adversidad. No sé cuántos de ustedes estén pasando